Imagínate que vas caminando por ahí y se te ocurre una idea súper original para un guión de cine. Hormigas gigantes. Esas dos palabras juntas ya tienen un interesante contraste. Hormiga, gigante. Y si sos como yo, lo primero que vas a hacer antes de ponerte a trabajar en la historia es buscar en Google si alguien ya explotó esa idea. Bueno, por lo visto existen varias películas con hormigas gigantes, pero hormigas gigantes es solo una idea, un concepto presente en la historia, no es una historia. Cada película pudo haber tomado una dirección propia, corresponder a un género distinto y desarrollar la trama en torno a un tema diferente. Y capaz que ninguna de estas películas tenga nada en común con la historia que yo quiero contar con hormigas gigantes, a excepción de las hormigas gigantes. Así que antes de descartar la idea, vamos a analizar las 3 películas con hormigas gigantes que encontré y veamos qué hace cada una con esta idea. Vamos a identificar cómo presentan la premisa, cómo explotan el concepto y sobre qué tema desarrollan el guión. Para el propósito de este análisis, no vamos a tener en cuenta la actuación o los aspectos técnicos de la producción, así como la música o los efectos especiales. Vamos a concentrarnos específicamente en la trama, en las etapas del guión, dividiéndolo en 5 unidades narrativas: planteo, conflicto, confrontación, clímax y resultado. Empecemos. El planteo tiene que presentar el mundo en que se va a desarrollar la trama, los personajes y la situación actual en que se encuentran. Personalmente, considero que esta es la parte más importante del guión. Si no tenés un buen planteo, nadie se va a quedar a ver el clima. Veamos cómo es el planteo de Them. La humanidad en peligro. En el desierto de Alamogordo, Nuevo México, 2 policías encuentran a una nena en estado de shock y rastros de destrucción en una caravana y una tienda rural. ¿No habrá sido un accidente de tráfico? No. No hay el menor indicio que haga pensar eso. Los policías investigan hasta que uno desaparece misteriosamente tras escuchar un sonido extraño. Así que el FBI envía a un agente para esclarecer los hechos. Y yo con el traje sin planchar. Vaya una doctora, ¿eh? Si su especialidad es cuidar a los enfermos, me va a dar una fiebre de 40. Ahora veamos el planteo de Empire of the Ants. El imperio de las hormigas. Una narración inicial explica cómo las hormigas usan feromonas para controlar el comportamiento de su colonia. Estas son hormigas. Tienen un sofisticado sistema de comunicación. Entre ellas transmiten mensajes específicos a través de una sustancia química llamada feromona, a la que tienen obligación de responder. Mientras tanto, barriles de desechos radioactivos son arrojados al océano, y uno de esos barriles llega a una playa filtrando una sustancia rara en la arena. Una estafadora inmobiliaria lleva a un grupo de posibles compradores a ver un terreno, sin saber que las hormigas locales han mutado tras exponerse a los desechos radioactivos. Y por último, el planteo de It Came from the Desert. La maldición de las hormigas gigantes. Arranca con una narración, después pega un salto de 67 años para mostrarnos una escena de acción al estilo Alien. Y de ahí pasa a presentarnos a Brian, un joven tímido que vive a la sombra de su extrovertido amigo Lucas. Juntos viajan al desierto para asistir a un festival de motocross al que Brian está emocionado por ir porque Lisa, la chica que le gusta, también irá, aunque él cree que ella está interesada en Lucas, lo que genera cierta tensión entre ellos. Hola, Brian. Gracias. En serio aprecio la invitación. No le negaría a una bella dama una fiesta. Durante el festival, Brian y Lucas se alejan del grupo y es entonces cuando descubren un laboratorio subterráneo secreto. ¿Qué es eso? ¿Sangre? Los 3 planteos presentan diferencias clave en su enfoque y tono. Veamos.
Them establece un tono serio y de misterio desde el principio, con una desaparición inexplicable y una escena inquietante en el desierto. Su estructura es típica del cine de ciencia ficción clásico, donde la amenaza se revela gradualmente a través de una investigación formal, en este caso con la intervención del FBI. Empire of the Ants, en cambio, introduce la amenaza desde una perspectiva más fatalista. En lugar de una investigación policial, el peligro se presenta directamente al espectador con la contaminación radiactiva como detonante. Acá, la historia adopta un enfoque más centrado en la irresponsabilidad humana sin necesidad de un misterio inicial. Por otro lado, It Came from the Desert primero establece un tono violento y serio, y después pasa a un enfoque juvenil, introduciendo un conflicto interpersonal antes de involucrar a los protagonistas con la verdadera amenaza. Una vez presentado el mundo narrativo, los personajes, la situación actual y el incidente incitador, que en la primera sería la desaparición del policía, en la segunda la llegada del barril con desechos a la playa y en la tercera el descubrimiento del laboratorio, pasamos al conflicto. El conflicto es ese obstáculo o bola de nieve que va aumentando de tamaño mientras amenaza con pasar por arriba al protagonista. En tanto exista este conflicto, no hay forma de que el protagonista consiga lo que quiere. En Them, la investigación revela huellas inusuales y un rastro de ácido fórmico en las víctimas, lo que atrae la atención de dos entomólogos que pronto descubren la verdad. Hay hormigas gigantes mutadas por las pruebas atómicas realizadas en esa zona la década anterior. Cuando una de estas hormigas gigantes ataca, los protagonistas la eliminan y confirman que hay un nido de hormigas gigantes muy cerca de ahí. En Empire of the Ants, mientras los visitantes discuten sobre la compra del terreno, son atacados por las hormigas gigantes que destruyen su bote y los obligan a huir por el bosque. En It Came from the Desert, al entrar al laboratorio, los dos amigos son atacados por hormigas gigantes. Logran contactar a Lisa, quien llega a rescatarlos y mata a una de las hormigas gigantes. En un mensaje de video, ven que un científico explica que los experimentos con las hormigas fallaron y advierte que deben mantenerse alejadas del etanol. El conflicto en las tres películas sigue una estructura similar al presentar la amenaza de las hormigas gigantes, pero se diferencian en cómo los personajes la enfrentan y cuál es el motor de la acción. En Them, el conflicto surge de una investigación científica que revela la causa del problema, mutaciones provocadas por pruebas atómicas. Los protagonistas no son víctimas directas al principio, sino que descubren el peligro de manera metódica y racional, con un enfoque en la ciencia y la autoridad trabajando juntas para entender y combatir la amenaza. En Empire of the Ants, el conflicto es más inmediato y caótico. No hay una investigación previa, los personajes son directamente atacados y puestos en modo de supervivencia. A diferencia de Them, acá los protagonistas no buscan entender la amenaza, sino escapar de la amenaza. Esto refleja una diferencia en la narrativa muy importante. Acá la acción y el terror toman más protagonismo que la investigación científica. It Came from the Desert combina elementos de ambos enfoques, pero con un tono más ligero y aventurero. Al igual que en Them, los personajes descubren la verdad a través de una fuente científica, pero, como en Empire of the Ants, son atacados de inmediato y deben luchar para sobrevivir. Them plantea el conflicto como un misterio a resolver, Empire of the Ants como una lucha desesperada por la supervivencia y It Came from the Desert como una aventura de acción con pistas que ayudarán a los protagonistas a derrotar la amenaza. Y cuando el conflicto llega a este punto, en el que el protagonista es consciente de los riesgos y lo que está en juego si no se resuelve el problema, es momento de pasar a la confrontación. La confrontación es la etapa en la que el protagonista se enfrenta de manera directa al conflicto. Es cuando trata de detener la bola de nieve, pero por lo general todavía no está listo para detenerla. En Them, las autoridades localizan y exterminan el nido con gas, pero descubren que dos hormigas reinas lograron escapar. Una establece una colonia en una plataforma marítima, que luego es destruida, mientras que la otra se oculta en las alcantarillas de la ciudad de Los Ángeles. El ejército impone la ley marcial y organiza un ataque para erradicarlas sin poner en peligro a la población. Se quemará todo lo que haya dentro y además podremos vigilar el fuego para que cause el menor daño posible en las calles de la ciudad. Si saliera una hormiga, la combatirían las tropas. Antes debemos asegurarnos de que los niños no están ahí dentro. ¿Tiene la esperanza de que aún vivan?
¿Vamos a poner en peligro las vidas de todos los habitantes de la ciudad por salvar a 2 niños que lo más probable es que hayan muerto? En Empire of the Ants, a medida que intentan sobrevivir, varios miembros del grupo son eliminados. Los sobrevivientes finalmente llegan a un pueblo y buscan ayuda del comisario creyendo que están a salvo, hasta que descubren que la hormiga reina ha sometido a los habitantes del pueblo mediante feromonas, obligándolos a recolectar azúcar para su colonia. ¡Oh, no, no, por favor! ¡No, por favor! ¡No! ¡Yo no he hecho nada, por favor! Debéis entender que no podemos desobedecer. En It Came from the Desert, las hormigas secuestran a todos los que fueron al festival. Brian, Lucas y Lisa deciden enfrentarlas, pero se separan en el proceso. Mientras huyen, Lisa y Brian se acercan emocionalmente, pero entonces Lisa es capturada. Brian y Lucas encuentran el nido de las hormigas y descubren que los humanos aún están vivos, aunque destinados a servir como alimento para las larvas. Quizá los mantienen con vida para alimentar a los bebés cuando nazcan. ¡Ahí! Vas a estar bien, Lisa. Regresaré por ti, lo prometo. La confrontación en estas 3 películas muestra cómo la amenaza de las hormigas evoluciona y se intensifica, pero cada una maneja este momento clave con un enfoque diferente. En Them, la confrontación sigue una estructura organizada y militarizada. Las autoridades toman el control, erradican el primer nido y rastrean a las hormigas sobrevivientes con una estrategia calculada. La amenaza se extiende a una gran ciudad, lo que escala la tensión, aunque nunca se les va de las manos. Y la crisis siempre se mantiene dentro de un enfoque logístico, donde el ejército y la ciencia trabajan juntos para resolver el problema. En Empire of the Ants, la confrontación toma un giro más sorprendente y desesperado. En lugar de una simple lucha contra las hormigas, los protagonistas descubren que la reina ha sometido a los humanos con feromonas, convirtiéndolos en esclavos. Esto cambia la naturaleza de la amenaza, ya no es solo una cuestión de supervivencia contra monstruos, sino de escapar de un control mental total. Acá, la historia adquiere un matiz más de horror psicológico y paranoia. It Came from the Desert combina elementos de acción y comedia con un desarrollo más centrado en los personajes. La confrontación no solo implica el enfrentamiento con las hormigas, sino que también profundiza en la relación entre Brian y Lisa. Además, introduce la idea de los humanos capturados como alimento, aumentando la sensación de urgencia. Them trata la confrontación como una misión militar organizada. Empire of the Ants introduce una amenaza más psicológica con la manipulación de los humanos, y It Came from the Desert mezcla acción y desarrollo de personajes para hacer la lucha contra las hormigas más personal y dinámica. Ahora, el único paso lógico que puede dar tu personaje una vez llegado a esta instancia del camino es hacia el clímax. Se largó a llover mientras estaba grabando y no sé si todo lo que estoy grabando va a servir, pero voy a seguir grabando porque voy a seguir grabando. El clímax es el momento más intenso de la historia. Esta es la etapa crucial en la que el protagonista enfrenta su mayor desafío. Es cuando la bola de nieve y el protagonista finalmente se topan entre sí como 2 fuerzas opuestas, y de este encuentro se obtiene o no el final del conflicto. En Them, el protagonista muere heroicamente rescatando a 2 chicos atrapados en el nido. Sujetaos con fuerza. ¡Hala! ¡Adelante! ¡Agatas hasta el otro lado! ¡Vamos! ¡Gatea! 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 Los soldados exterminan a las hormigas gigantes usando lanzallamas y logran avanzar hasta la cámara de los huevos y destruirla antes de que nuevas reinas puedan escapar, poniendo así fin a la crisis. En Empire of the Ants, el capitán del bote logra asesinar a la hormiga reina. ¡Sáquenle de ahí! ¡Sáquenle de ahí! Debilitando su control sobre los humanos y permitiendo que los sobrevivientes consigan escapar. En It Came from the Desert, Brian y Lucas logran liberar a Lisa. Oh, por Dios, volviste por mí. Claro que sí. Te dije que lo haría.
Usando las armas avanzadas que encontraron en el laboratorio, enfrentan a las hormigas, destruyen a la hormiga reina, eliminan el resto de la colonia, liberan a los prisioneros y prenden fuego el nido, acabando con la amenaza. El clímax de las 3 películas sigue una estructura de resolución directa del conflicto, pero cada una maneja la batalla final de manera diferente en términos de tono y escala. En Them, el clímax es heroico y trágico. La victoria llega gracias a una estrategia militar bien ejecutada, lo que refuerza la idea de que la amenaza se puede erradicar con disciplina y planificación. En Empire of the Ants, el clímax se resuelve de manera más simple y enfocada en la supervivencia. La historia no se centra en una gran batalla contra las hormigas, sino en el asesinato de la reina, lo que rompe su control sobre los humanos y permite la huida. It Came from the Desert ofrece el clímax más explosivo y orientado a la acción. Este final es más propio del cine de aventuras, donde los héroes no solo sobreviven, sino que logran una victoria total y definitiva. Them presenta un clímax heroico con sacrificio y estrategia. Empire of the Ants se enfoca en una solución rápida y funcional, y It Came from the Desert convierte la batalla final en un espectáculo de acción. Terminado el clímax, lo único que nos queda por hacer es ver cómo quedaron las cosas. El resultado muestra las consecuencias del clímax y cómo han cambiado o no los personajes y el mundo de la historia. No todas las películas presentan esta etapa y en algunas duran menos que en otras. Por ejemplo, en The Karate Kid, esta escena de Johnny Lawrence reconociendo el valor de Daniel San es el resultado del clímax, y estos 12 minutos de Frodo en la comarca, mostrándote cómo cada personaje retoma su vida después de vencer a Sauron, es el resultado del clímax en El Retorno del Rey. En Them, los personajes reflexionan con preocupación sobre los efectos desconocidos de las pruebas atómicas, dejando abierta la posibilidad de futuras amenazas. Cuando el hombre entró en la era atómica, abrió la puerta a un nuevo mundo. Lo que encontremos en ese nuevo mundo, nadie puede predecirlo. En Empire of the Ants, una vez liberados del control de la reina, los sobrevivientes huyen del área en una lancha, y la película deja abierta la posibilidad de que la amenaza de las hormigas gigantes mutadas aún persista en otros lugares. Joe. En It Came from the Desert, Salud, caballero. La maldición de las hormigas gigantes. como habrás notado, las 3 películas eligen dejar un final abierto, insinuando que la amenaza de las hormigas gigantes podría no haber sido erradicada por completo. Este recurso narrativo es común en el cine de ciencia ficción y terror, ya que mantiene la sensación de inquietud y la posibilidad de futuras secuelas. Este tipo de final no solo refuerza el suspenso, sino que también refleja una crítica más profunda hacia la irresponsabilidad científica y ambiental, sugiriendo que el verdadero peligro no son solo las hormigas gigantes mutadas, sino las fuerzas humanas que las crearon. Como pudiste ver, cada una de estas películas refleja las preocupaciones predominantes de su época a través de la amenaza de hormigas gigantes. Them surge en plena Guerra Fría y refleja el miedo a la energía nuclear y sus posibles consecuencias. Las hormigas mutadas simbolizan los peligros de la radiación y la incertidumbre sobre los efectos a largo plazo de las pruebas atómicas. La historia refuerza la confianza en la ciencia y el gobierno, que trabajan juntos para controlar la amenaza, una visión propagandística típica de la época. Empire of the Ants se desarrolla en un contexto donde las preocupaciones ambientales y la desconfianza hacia las corporaciones estaban en aumento. La contaminación radiactiva y la manipulación de las hormigas reflejan el miedo a la irresponsabilidad industrial y al daño ecológico. It Came from the Desert refleja un enfoque todavía vigente, en el que la ciencia fuera de control y el secretismo gubernamental siguen siendo preocupaciones, pero con un tono más ligero y de entretenimiento. En lugar de un mensaje apocalíptico o un sermón hacia la conducta de los seres humanos, la historia enfatiza la acción y la aventura, reflejando una era en la que la cultura pop y el escapismo juegan un papel muy importante en el cine de género. Entonces, ¿debería escribir mi historia sobre hormigas gigantes o no? ¿Vos qué pensás? ¿Ya se contó todo lo que se podía contar con esta idea? Veamos, mi guión es sobre una familia de hormigas que crece descomunalmente y son expulsadas del hormiguero porque ocupan demasiado espacio, así que se van a vivir con los humanos, y vemos todas las peripecias que enfrentan mientras tratan de encajar en la sociedad. ¿Dirías que se parece a alguna de las películas que acabamos de analizar? ¡No lo creo!
Lo que quería invitarte a reflexionar con este video es que cuando veas que un elemento se repite en 2 o más películas diferentes, no necesariamente es una copia o un plagio. ¿Sabías que no se permite registrar ideas como propiedad intelectual? Como mínimo, tenés que presentar una escaleta o el desarrollo básico de la historia en la que explotás esa idea para poder registrarla, porque una idea no es una historia. Un robot asesino es una idea. Un robot asesino enviado desde el futuro para eliminar a la madre del que será el líder de la rebelión humana es una historia. Un robot asesino que secuestra las mentes más brillantes del mundo para obligarlas a convertir en autómatas a todos los seres humanos es una historia. Las dos tienen un robot asesino como foco principal, pero las historias no se parecen en nada. Que a 2 o más personas se les ocurra la misma idea no es imposible. Lo que sí es casi imposible es que 2 ideas se desarrollen exactamente igual, tengan el mismo planteo, conflicto, confrontación, clímax y resultado. La película con hormigas de Pixar, A Bug's Life, de 1998, y la película con hormigas de DreamWorks, Ants, también de 1998, constantemente son tema de debate sobre quién plagió a quién. Pero yo no veo ningún plagio. Si ves las 2 películas, te das cuenta que son 2 historias completamente distintas. Además, según Wikipedia, A Bug's Life está levemente inspirada por Los 7 Samuráis, que por si no la conoces, Los 7 Samuráis de 1954 es la historia de un pueblo campesino acosado por bandidos que contrata a 7 samuráis para defenderlos. Los samuráis entrenan a los campesinos y entre todos enfrentan a los bandidos y los logran vencer. Al final, 4 de los 7 samuráis mueren y los que sobreviven reconocen que la verdadera victoria es de los campesinos, no de los guerreros. A Bug's Life es la historia de una hormiga que busca ayuda para defender a su colonia de los saltamontes y por error recluta a un grupo de insectos de circo a quienes confunde con guerreros. Los artistas creen que han sido contratados para hacer una presentación y cuando se descubre la verdad abandonan la colonia avergonzados, pero después vuelven y juntos elaboran un plan para engañar a los saltamontes y liberar a las hormigas. Así, con creatividad y trabajo en equipo, logran ahuyentar a los saltamontes y devolver la paz al hormiguero. Three Amigos, de 1986, es la historia de una campesina que busca ayuda para defender a su aldea de los bandidos y por error recluta a un grupo de actores de cine a quienes confunde con guerreros. Los artistas creen que han sido contratados para hacer una presentación y cuando se descubre la verdad abandonan la aldea avergonzados, pero después vuelven y juntos elaboran un plan para engañar a los bandidos y liberar a los campesinos. Así, con creatividad y trabajo en equipo, logran ahuyentar a los bandidos y devolver la paz al pueblo. En conclusión, si se te ocurre una idea que ya existe, no te preocupes tanto por la idea y preocúpate más por no contar una historia que ya se haya contado. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá, nos volvemos a encontrar en el próximo video ensayo dedicado a Paranoia Agent. Estás viendo el canal de Jacinto, el show de análisis más perpetuo de YouTube. Suscríbete, dale like y comenta.